Como siempre lo hago en estos videos spin-off de Fluffyverso, le agradezco al amigo Yobuga por ayudarme en la búsqueda y recolección de historias Fluffys del interminable archivo histórico de la comunidad, digamos o sea la Biblioteca de Alejandría de los Fluffys, o de Cleveland. Como sea, nos quedan 13 archivos Greentext con la palabra clave SCP entre sus palabras. Veamos si en este volumen 2 podemos completarlas. Sin más, que lo disfruten. Me llamo Verdecito y vivo en un bonito lugar llamado Fundación SCP, sitio 19. Antes papi me llamaba de forma diferente, o hasta bro, pero luego se acostumbró a decirme Verdecito. Un día sentí mucho frío y auchis. Papi, ¿por qué Verdecito siente frío? Verdecito es un mofafi. Antes de contestarme, papi habló con una voz de su cajita chistosa. Demonios Dave, nuevamente SCP-008 ha roto la brecha de contención. A Verdecito no le gusta esa brecha. Cuando pasa, hay luces que asustan, aunque luego todos los amigos de papi se duermen de forma graciosa. Verdecito ahora tiene mucho frío y sueñito. Mejor se irá a dormir a lugar especial. Mi nombre es el agente Dave, y mi amigo el agente Mike era un fanático de esas cosas chillonas llamadas Fluffy Ponies. Tenía uno que había adoptado de un refugio, un pony algo afeminado y de tono verde chillón. Mike lo llamaba Verdecito, pero un día Verdecito enfermó. Una brecha del SCP-008 provocó que se infectara. Mike, bajo su traje de protección, acompañó a Verdecito a medida que la enfermedad lo iba consumiendo. Primero fue el vómito con sangre, luego los tumores. Quizá lo más extraño fue cómo Verdecito cambió de personalidad. Su bondad mutó a una agresividad sin igual. Y así fue como Verdecito terminó mordiendo a Mike. El SCP provocó que su mandíbula se reforzara, así que el traje de protección no le sirvió de nada a Mike. Yo me encargué de eliminar esa cosa verdosa y acompañé a mi amigo en todo su sufrimiento mientras mutaba. El virus provocó que su cuerpo se encogiera y deformara, que el vello corporal se le destiñera y que sus dedos de pies y manos se unieran entre sí de forma grotesca. En la etapa final del virus, mi amigo olvidó su nombre y la facilidad del habla. Por un extraño motivo, adoptó el nombre de su mascota, y a mí me empezó a llamar papi. Mike, alias Verdecito, se ha infectado otra vez, y yo tengo que encargarme de ejecutarlo. No podemos permitir que una nueva cepa crezca en su interior. Créeme, luego de haber visto a mi amigo transformarse en un Fluffy Pony, matarlo será pan comido. Entré a la sala de comandos. Me recibió el típico aroma a café de máquina expendedora y de sudor y encierro. Realmente los sujetos de delante de las cámaras de seguridad deberían darse una buena ducha. Uno de ellos, parecido al sujeto Toy Story, me observa curioso. «Señor, ¿realmente hará que el Fluffy vea al SCP-1981?» pregunta curioso. Es su primera vez en este experimento. Pobre diablo, si solo supiera la verdad. La sala se oscurece por completo mientras el Fluffy amarronado, sentado en sus cuatro patas, tiembla de miedo a medida que el enorme televisor de tubo se enciende frente a él, proyectando una enorme sombra del pony miniatura. Esta cosa es tan tonta y su memoria tan a corto plazo que todos los días repetimos lo mismo y el idiota siempre le teme a la oscuridad olvidando que el televisor se encenderá. El sujeto de las cámaras intenta detener su temblequeo y lucir como macho alfa mientras sorbe su café en su vaso de Tergopol. La cinta comienza con el aburrido y excesivamente patriótico discurso de Reagan. Los minutos pasan y el discurso transcurre con normalidad. Señor, ¿está seguro que es la cinta correcta? ¿Reagan no debería empezar a sufrir de daños por culpa de una fuerza invisible? Lo hago callar y le señalo la cámara que apunta a espaldas de la TV pero frente al Fluffy. Este abre su boca sorprendido. El pobre diablo ve algo que nosotros no podemos ver. Por algún extraño motivo, SCP-1981 se niega a mostrarse ante ojos humanos si hay ojos Fluffy presentes. Papi, no me gusta lo que hay en la cajita gaseosa. ¿Por qué al señor viejito le dan auchis si no se da cuenta? La crudeza del SCP va increciendo, aunque ni yo ni el sujeto de las cámaras podemos ver qué ocurre. Basta, nuevo papi, deja tranquilo señor viejito. ¿Nuevo papi?, se pregunta confundido el sujeto de las cámaras. ¿Acaso él se refiere a...? Lo interrumpo. Sí, este Fluffy tiene la costumbre de adoptar como nuevo dueño a SCP-1981-1. El sujeto de la cámara de seguridad tiene un escalofrío. Él de seguro ha oído las leyendas sobre el misterioso encapuchado que se presenta en esta cinta de video maldita. Suspiro algo frustrado y me dirijo a la habitación una vez la televisión se apaga. La rutina es siempre la misma. Fluffer McFluffy, el pony de pruebas, comienza a comportarse de forma agresiva hacia mi persona, empujándome con sus pezuñas y negándose a abandonar la habitación de su nuevo papi. Verme sacar algo de espagueti de mi maletín le hace cambiar de parecer, pero por mucho Sketty, en lenguaje Fluffy, que le ofrezca, él siempre me responde lo mismo. 200.
Fluffer más fácil no recuerda lo que nuevo papi le contó. Todos los días, la misma maldita rutina. ¿Me creerías si te digo que en el cerebro minúsculo de este estúpido Fluffy amarronado se encuentra la fecha exacta de cuándo y cómo será el fin de los tiempos? El siguiente archivo es un mensaje de un forchanero en el que no hay punto medio. O fue el que dio la idea inicial de estas historias crossovers, o llegó 20 años más tarde y lo tomaron como meme con patas y por eso se lo incluyó en el archivo. Como sea, acá les va la traducción. Ok, tengo una idea, escúchenme. Lo que deben hacer es chequear esta página, www.scp-wiki.net. Su base de datos está repleta de toda clase de artefactos y monstruos. Muchas de estas cosas matan a las personas de formas horribles. Las bases de este sitio suelen usar a unos tales clase D, generalmente prisioneros con pena de muerte, como conejillos de indias. Entonces mi idea es, ¿qué pasaría si cambiamos a las personas por Fluffies? Si alguno de ustedes es escritor o artista y se toma el tiempo, de seguro encontrará a un perturbador SCP que encaje a la perfección con una historia Fluffy. Objeto SCP-8702-J. Clase de objeto seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-8702-J debe mantenerse en una sala de contención estándar de baja seguridad que ha sido adaptada para cumplir con los estándares establecidos para habitaciones seguras por la Asociación Americana de Aficionados a los Fluffy Ponies. La celda de contención debe ser monitoreada remotamente mediante un monitor de bebé con conexión Wi-Fi. Debe proporcionarse una caja de arena, la cual debe ser limpiada semanalmente. SCP-8702-1-J debe ser alimentado con 113,4 gramos de croquetas de Fluffy 2 veces al día y puede recibir 113,4 gramos de pasta hervida con salsa de tomate los viernes por la noche como recompensa por buen comportamiento, según lo determine el doctor nombre censurado. Cualquier alimento no consumido debe retirarse de la cámara de contención entre las alimentaciones programadas. Un bebedero seguro para Fluffy Pony con un depósito de gravedad debe colocarse junto a la comida y ser rellenado según sea necesario. Una cerca para niños pequeños debe asegurarse la entrada para evitar brechas de contención durante la alimentación y el mantenimiento rutinario. Un transportador para mascotas, una pistola eléctrica y 3 escobas con mango de madera deben guardarse en un armario fuera de la celda de contención de SCP-8702. Para ser utilizados por el personal en caso de una brecha de contención y para la modificación general del comportamiento. Anotación número 1. Se ha proporcionado una pelota de goma roja y un juego de bloques de construcción de plástico para el uso de SCP-8702-1-J. Se ha autorizado la amenaza de retirar estos objetos como un medio para asegurar el buen comportamiento continuo de SCP-8702-1-J, y esto ha demostrado ser muy efectivo en este sentido. Anotación 2. A partir del día censurado, las interacciones con el personal están limitadas al personal de investigación asignado. Anotación 3. A partir del día censurado, la investigación sobre SCP-8702-J se ha considerado de baja prioridad. El personal asignado se ha reducido al doctor censurado, un guardia de seguridad desarmado y un único asistente de nivel 2. Anotación 4. A partir del día censurado, el personal asignado a SCP-8702-J se ha reducido al doctor y a un guardia de seguridad desarmado. Una de las escobas ha sido requisada por el mantenimiento del sitio y presupuesto de investigación asignado a 8702-J se ha reducido a $1000 por año. Anotación 5. Según la solicitud del doctor censurado, se ha formado la Fuerza Móvil de Tarea Z-8702, alias Hackboxers, para asistir con la contención. La Fuerza Móvil Z estará compuesta por el doctor nombre censurado y un guardia de seguridad desarmado. Descripción: SCP-8702-1-J es un Fluffy Pony de la marca Hasbio de la subespecie de pony terrestre. El sujeto tiene un pelaje, cola y melena de color rosa. SCP-8702-1-J se refiere a sí misma como Fluffy, aunque responde a cualquier nombre que crea que se refiere a ella, incluyendo pero no limitado a cualquier nombre o frase que crea que podría ser un nombre pronunciado en su proximidad. SCP-8702-1-J se conforma físicamente en todos los aspectos como un miembro estándar de su especie y no muestra propiedades anómalas mientras está viva. Al morir SCP-8702-1-J se reanimará espontáneamente después de un periodo de entre 30 minutos y 3 horas. Durante este tiempo, cualquier lesión sufrida se reparará instantáneamente, incluso desmembramiento severo. SCP-8702-1-J ha logrado resucitar en varias ocasiones.
Tras la resurrección, SCP-8702-1-J mostrará signos de confusión y preguntará por la ubicación de una entidad a la que se refiere como el amiguito Adiós Adiós, a partir de ahora conocido como SCP-8702-2-J. Los intentos repetidos de interrogatorio han arrojado muy poca información sobre la naturaleza del SCP-8702-2-J. SCP-8702-1-J describe a este ser como de apariencia aterradora y que tiene una afición por jugar juegos de mesa. Hasta la fecha, todos los intentos de confirmar la existencia de SCP-8702-2-J han sido inconclusos. SCP-8702-1-J fue adquirida en la clínica veterinaria de descuento en Massachusetts. Tras su resurrección, después de una operación fallida de esterilización, un agente se encontraba en el lugar en ese momento para realizar un chequeo rutinario a su gato. El objeto fue asegurado y se administró un amnésico de clase A al dueño y al personal de la clínica. Acá hay una historia que en realidad el SCP era parte de la sigla de otra organización y que no tiene nada que ver con los Fluffies, así que vamos por la siguiente historia. SCP-3401, número del ítem SCP-3401, clase de objeto seguro, procedimientos especiales de contención. SCP-3401 debe estar contenido en una habitación de 3 metros por 3 metros por 3 metros en todo momento. Cualquier intento de SCP-3401 de ser permitido fuera debe ser ignorado. El interior de la habitación debe estar acolchado con una cobertura de espuma de 1 centímetro de grosor para asegurar la seguridad de SCP-3401. El contenido de la habitación debe ser el siguiente en todo momento: un plato de comida, una botella de agua invertida con tubo de alimentación de bola de acero, un juego de 4 bloques de letras ABC para preescolar con bordes redondeados, una pelota de juego de 10 centímetros, una caja de arena, un televisor con los bordes protegidos por espuma, una canasta de madera con almohada de plumas y manta y un osito de peluche. Objetos que deben mantenerse fuera de la habitación: un garrote de 15 centímetros etiquetado como palito de perdón, una caja de madera 39 centímetros con tapa de cerradura etiquetada como caja de perdón. SCP-3401 debe ser alimentado 2 veces al día, una vez por la mañana y otra por la noche. Se debe emplear personal de clase D, más por la tarea aburrida que por motivos de peligro. Nota: solo el personal aprobado como neutral hacia SCP-3401 debe estar autorizado para alimentar a SCP-3401. Una vez al día se debe interactuar con SCP-3401 de manera positiva durante no menos de 1 hora. Como antes, se debe utilizar personal de clase D para esta tarea. Las interacciones positivas incluyen pero no se limitan a jugar a la pelota, acariciar al SCP-3401, hablar con SCP-3401 sobre temas felices como la comida o los abrazos, ver televisión con SCP-3401, cantarle o hacerle cosquillas. La caja de arena de SCP-3401 debe ser limpiada al final del día. La Fundación SCP recomienda que el uso de guantes de goma, una mascarilla y un estómago fuerte sean requisitos para esta tarea. Descripción: en su estado natural, SCP-3401 es un espécimen equino que mide 25 centímetros de altura desde el suelo hasta la cabeza y 40 centímetros de altura desde la parte trasera hasta la cabeza. Pesa aproximadamente 4,6 kilogramos. El cuerpo del espécimen está cubierto por una capa de sustancia esponjosa de 6 centímetros de grosor similar al algodón de azúcar suave. SCP-3401 es extremadamente protector de su recubrimiento, y cualquier intento de removerlo ha sido recibido con reacciones universalmente negativas. El estudio de las características de SCP-3401 por parte de los científicos de la Fundación ha señalado un alto nivel de neotenia, el término científico para la ternura como fenómeno evolutivo. Sus ojos, hocico, pezuñas, cola, orejas y apariencia general parecen haber sido exagerados de manera intencional para promover una respuesta positiva en los seres humanos. Su cuerpo es excesivamente susceptible al daño. Un ligero golpeteo de un dedo en su nariz puede resultar en pérdida masiva de sangre y una fuerte palmada en huesos rotos. El espécimen tiene la capacidad de comunicarse, aunque su vocabulario e inteligencia son extremadamente limitados. Sus principales intereses suelen incluir jugar, abrazar, comer, amar, hacer amigos y ver televisión. El habla de SCP-3401 es equivalente al de un niño humano con un severo ceseo. También se refiere a sí mismo en tercera persona casi todo el tiempo, tomando el nombre de Fluffy en su estado natural. Ideas complejas y temas pudorosos suelen ser infantilizados por el SCP. Por ejemplo, al hablar de sus genitales, el SCP-3401 se referirá a estos como su lugar especial.
También es posible que el SCP vea en objetos inanimados seres sentientes, refiriéndose a sus juguetes como amiguito cubito o señor osito. Las pruebas de coeficiente intelectual han sido difíciles de realizar. SCP-3401 parece no tener ninguna capacidad matemática en absoluto. Su conciencia espacial parece inexistente más allá de su área inmediata y es extremadamente propenso a los accidentes. Las pruebas se complican aún más por su falta de atención a cualquier cosa que no le resulte interesante. SCP-3401 muestra una increíble afinidad por los espaguetis, skating su lenguaje, y se muestra eufórico hasta el punto de la felicidad extrema con solo mencionarlos. Cualquier televisor colocado dentro del rango visual de SCP-3401 podrá recibir un canal autodenominado Fluffy TV. El canal no se puede recibir por ningún otro medio conocido y los intentos de detectar una señal han sido infructuosos. El número del canal varía. Programas conocidos de Fluffy TV. Babies. Programa de media hora a más de 3 horas que muestra otros especímenes de SCP-3401 en su infancia. Así como los padres de los infantes, consiste en nada más que jugar, abrazar, alimentar y gráficos coloridos con mensajes positivos. Super Fluffy, un programa animado protagonizado por un espécimen de SCP-3401 como un superhéroe. Animación limitada y actuación de voz rígida. Buen Fluffy y Mal Fluffy, un programa de 2 especímenes Fluffys donde uno es castigado por comportarse mal, como puede ser actuar de forma rebelde o defecar el suelo, mientras el otro es recompensado por ser obediente o abrazar a un ser humano. Abrazos especiales, show que se emite de la medianoche hasta las 4 am y consiste en un macho y una hembra Fluffy copulando con música ambiental de película pornográfica de bajo presupuesto de fondo. Fluffy Training, el único programa que parece estar dirigido específicamente a los seres humanos. Es consistente con la mayoría de los programas de entrenamiento de mascotas. Cubre disciplina, recompensas, entrenamiento en caja y otros aspectos similares. Notas extras. SCP-3401 ha sido observado volverse inactivo y no comunicativo si se le deja sin atención positiva por demasiado tiempo. En aras de su salud y para continuar su estudio se ha considerado necesario el tiempo de actividad de 1 hora. El siguiente archivo de texto es una continuación de este artículo. El primer caso registrado de interacción entre el personal de la Fundación y SCP-3401 fue el día censurado. El sujeto se adentró en el recinto de censurado durante un simulacro de brecha de contención. El personal inicialmente confundió al sujeto con un perro o gato pequeño. Cuando SCP-3401 habló pidiendo numis y abrazos, el personal aprendió de inmediato a SCP-3401. No hubo lesiones, ya que una promesa de comida y refugio calmó al sujeto. Durante el número censurado de semanas, SCP-3401 residió en su ubicación actual sin incidentes. El doctor censurado fue asignado como investigador y llevó a cabo la mayoría de las entrevistas con SCP-3401. SCP-3401 no mostró rasgos inusuales hasta la 10ª entrevista al doctor censurado. Se descubrieron más rasgos inusuales y la documentación correspondiente ha sido juntada para su estudio. Reproduciendo. Entrevista de audio a SCP-3401. Entrevistado SCP-3401. Entrevistador Dr. Nombre censurado. Preámbulo. 10º intento de entrevistar a SCP-3401 y evaluar su capacidad mental. Inicio de video. Hola SCP-3401, ¿cómo estás hoy? Hola, señor doctor. ¿Trae nuevos amiguitos a Fluffy? Me temo que no. Ahora necesito que me ayudes con esto, ¿de acuerdo? ¿Puedes hacerlo? Fluffy no quiere más pruebas, él quiere amiguitos. Se oye el sonido de una baraja mientras el entrevistador saca unas tarjetas didácticas. Ahora dime, amiguito, ¿qué es esto? No, basta de tontas pruebas. SCP-3401, solo dime, cae en la tarjeta. No, basta. Quiero amiguitos, no pruebas. Ahora escúchame, te estamos alimentando y te estamos dando refugio. Lo mínimo que puedes hacer es... Cállate, tonto humano. El sujeto le saca la lengua al entrevistador. El entrevistador saca una pequeña porra de debajo de la mesa. No, Barda, no, por favor. No. Suena un forcejeo mientras el entrevistador intenta aprender a SCP-3401. Perdón, no más auchis, por favor. Te vas a tu caja, Fluffy malo. Perdón. Fin de registro. Notas. SCP-3401 parece completamente inconsciente de cualquier habilidad para conjurar objetos. No puede ser inducido a repetir el proceso y los únicos otros objetos conocidos que han sido producidos de la misma manera son la cajita de perdón y su comida. Tampoco parece ser consciente de los efectos que tiene sobre los seres humanos. Cuando se le preguntó, el entrevistador negó haber introducido la varita de perdón en la sesión de entrevistas. La declaración oficial es que simplemente apareció en su mano durante la entrevista.
El doctor nombre censurado no reporta otros efectos secundarios, salvo un deseo abrumador de enseñarle una lección al ingrato ratón. Los eventos recientes han demostrado que SCP-3401 tiene un efecto directo sobre los seres humanos. Vamos con la última parte de esta trilogía. Reproduciendo, grabación de seguridad. Aviso de la Fundación. Para el registro, el personal de mantenimiento Davis no había mostrado tendencias agresivas o violentas antes de este incidente. Las entrevistas posteriores al incidente ofrecen casi una balanza universal hacia la actitud y ética de trabajo de Davis, aunque sus bromas en la oficina generaban cierta consternación. El personal de seguridad fue exonerado de los cargos de negligencia tras el descubrimiento de las capacidades de regeneración de SCP-3401 después de este incidente. La siguiente grabación corresponde al primer y último encuentro de Davis con SCP-3401 tras su asignación al turno de noche. Hora de grabación 23:30. Las cámaras de seguridad fuera del área de contención de SCP-3401 muestran al personal de mantenimiento Davis acercándose a la entrada de celda de SCP-3401. Empuja un carrito de mantenimiento estándar que contiene un cubo y una fregona, una escoba y recogedor, varios productos de limpieza, utensilios de refregado, artículos de tocador y armamento en caso de emergencias. Las imágenes dentro de la celda de SCP-3401 muestran al sujeto anidado en su cesto para dormir, profundamente dormido. Davis ha sido instruido para limpiar la caja de arena del SCP, así como para reponer su botella de agua y su cuenco de comida. Hora 23:31 minutos. Las imágenes de seguridad internas muestran a Davis desbloqueando la puerta de seguridad del SCP y entrando en el área de contención. Enciende la luz y tiene su primer vistazo a SCP-3401, que aún duerme en su cesto. Davis se queda paralizado y mira fijamente al SCP. Las imágenes muestran un ritmo respiratorio elevado, así como un enrojecimiento en los rasgos faciales de Davis. En este punto, SCP-3401 se despierta, bosteza y mira a Davis. Hola, ¿eres nuevo amiguito? Las imágenes comienzan a distorsionarse y crujir, perdiendo coherencia audiovisual. El sonido se pierde por completo a las 23:32 horas con 33 segundos. La última imagen conocida de las imágenes de seguridad internas muestran a Davis corriendo hacia SCP-3401 y gritando. Sus pupilas parecen estar completamente dilatadas. Hora de la grabación, 6 AM. Las imágenes de seguridad externas muestran al gerente general de mantenimiento, Sánchez, caminando furiosamente por el pasillo que lleva a la celda de SCP-3401. La puerta está abierta y la luz interna está apagada. El carrito de Davis permanece afuera. Maldita sea Davis, ¿dónde demonios has estado? Los baños del ala E deberían haber sido limpiados hace 3 horas, ¿sabes? Sánchez ahora está parado en el umbral de la celda de contención de SCP-3401. La luz interna parpadea. Las paredes de la habitación están cubiertas con una sustancia roja y pelo, presumiblemente de SCP-3401. La lámpara también gotea la sustancia roja. Davis está arrodillado en el centro de la habitación, de espaldas a la puerta. Dios santo, Davis, ¿qué demonios has hecho? Boxer. Sánchez habla por su radio. Central, tenemos un código marrón. Repito, código marrón en el ala. Envía personal de seguridad de inmediato. Repito, necesito... Maldito Hackboxer. No es real. Animal. Está bien, Davis, tranquilo. Aléjate del SCP y podemos hablar, te lo prometo. Davis se pone de pie de repente y se da la vuelta. Las imágenes de seguridad interna se reanudan, mostrando a SCP-3401 en el centro de la habitación en intensa angustia. A pesar de todo esto, SCP-3401 parece seguir con vida. Por favor, necesito ayuda. Dios mío, no te preocupes, SCP. La ayuda está en camino, te lo prometo. El agente Davis grita a todo pulmón. ¡Maldito Hackboxer! Davis saca un cuchillo y carga contra Sánchez. Las imágenes de seguridad externas muestran a ambos cayendo al suelo. Davis comienza a apuñalar y cortar a Sánchez salvajemente. ¡Esta cosa no es un animal! ¡No es real! ¡No es real! En este punto, 6 AM 4 minutos, el equipo de seguridad Epsilon entra en el pasillo. Al ver la alteración, abren fuego contra Davis. He disparado un total de 15 veces antes de que deje atacar a Sánchez. Davis es declarado muerto en el lugar. SCP-3401 expira 27 minutos después. Notas extras. Sánchez se recuperó de su altercado. Solicitó ser relevado de su puesto y que se le administrara un amnésico. Ambas solicitudes fueron concebidas y fue despedido el día censurado con pensión completa. 24 horas después de que Sánchez descubriera a Davis, la alimentación de la cámara dentro de las habitaciones de SCP-3401 se apagan. Una investigación posterior no encontró ninguna razón mecánica para la falla.
A los pocos minutos las transmisiones de la cámara se reanudan. Las habitaciones de SCP-3401 de alguna manera han vuelto a su estado natural, y SCP-3401 fue encontrado durmiendo en su cesto. Cuando se le preguntó sobre el incidente, SCP-3401 parecía no recordar ni a Davis ni a Sánchez. Su única queja fue que tenía bastante hambre. Registro de experimentos a SCP-056. Prueba 1. Cemental promedio. El sujeto llamado Blueberry es un fluffy macho saludable, tipo terrestre de color azul claro. Fue obtenido de un criador. La interacción humana fue impersonal y limitada a entrenamientos, inspecciones médicas, etc. El sujeto de prueba 01 fue colocado en el área de contención de SCP-056, junto con una selección de juguetes y premios alimenticios, además de croquetas estándar, agua y una caja de arena. Al observar al sujeto de prueba, SCP-056 adoptó la forma de una unicornio hembra blanca con una melena rosada. El sujeto de prueba 01 no notó esto y saludó a SCP-056, refiriéndose a ella como amiguita bonita, para luego tratar de iniciar una conversación. Más allá de una mirada inicial, SCP-056 lo ignoró. Se observó al sujeto de prueba 01 ofrecer a SCP-056 varios juguetes y alimentos deseables, dirigiéndose repetidamente a ella como mejor mamá. SCP-056 respondió bostezando e inspeccionando una pezuña. Los intentos del sujeto de prueba 01 por atraer la atención de SCP-056 se volvieron cada vez más enérgicos y desesperados. Después de treparse sobre una pila de bloques y caerse, pareció perder la paciencia, gritando que SCP-056 era una tonta nada mama y amenazándola con danzarle popis. Después de aproximadamente 90 minutos, el vigilante salió brevemente de la habitación. Al regresar, encontró al sujeto de prueba 001 boca abajo en el recipiente de agua, aparentemente habiéndose ahogado deliberadamente. El sujeto de prueba 002, llamado Redvine, es un fluffy macho saludable tipo Pegaso de color rojo oscuro. Fue adquirido en un refugio. Antes de esto, el sujeto de prueba 002 aparentemente fue una mascota hogareña querida. Parece que estaba profundamente apegado a su dueño, un anciano, hasta que la muerte de este último lo dejó sin cuidador. El sujeto de prueba 002 fue colocado en el área de contención de SCP-056, con los mismos suministros que el sujeto de prueba 001. SCP-056 adoptó la forma de un humano masculino de alrededor de 65 años de edad, alto, bien vestido y con un comportamiento agradable. Al reconocer al sujeto 002, SCP-056 inicialmente parecía complacido e interesado, pero su expresión cambió a una de decepción. Se alejó, se sentó en un sillón y tomó un periódico. El sujeto 002 se acercó tímidamente a SCP-056 y lo saludó. Hola, señor amable. SCP-056 ignoró el fluffy durante unos momentos antes de finalmente suspirar. Oh, hola. ¿Al señor amable le gustan los fluffys? Sí, supongo que sí. Me gustaría tener un fluffy para dar amor y abrazos, si tan solo pudiera encontrar uno bueno, pero parece que solo encuentro fluffys tontos. ¿Señor amable quiere ser el nuevo papi de un fluffy? Si pudiera encontrar un buen fluffy, sí. Se observó el sujeto 002 caminar de un lado a otro, evidentemente deseoso de atención por parte de SCP-056. Después de un tiempo reunió suficiente valor para dirigirse nuevamente a SCP-056. ¿Señor amable puede ser mi nuevo papi? No lo creo. ¿Por qué el señor amable no quiere ser nuevo papi? ¿Quién querría ser papi de un fluffy feo como tú? Claramente eres un fluffy popó y tonto. Me sorprende que alguna vez hayas tenido un papi. El sujeto 002 comenzó a llorar y a mostrar otros signos de angustia. Comenzó a correr hacia la puerta que estaba cerrada y de vuelta luego reanudó su caminar, deteniéndose ocasionalmente para jugar con los suministros disponibles como si pudieran ser útiles para convencer a SCP-056 de adoptarlo. Ocasionalmente los dispositivos de grabación captaron susurros de Por favor, sé mi nuevo papi. pero vocalizados demasiado bajo como para que SCP-056 pudiera escucharlo. SCP-056 continuó leyendo su periódico, ocasionalmente levantando la vista para comentar negativamente sobre lo que el sujeto 002 estaba haciendo. Después de aproximadamente media hora de esto, se observó al sujeto 002 acurrucarse y abrazar su cola, sollozando en silencio. Después de otros 35 minutos de críticas interminentes de SCP-056, el sujeto 002 pasó de sollozos a chirridos infantiles. 10 minutos después se desplomó de lado. Golpeó su cabeza en el suelo unas cuantas veces, pero luego dejó de moverse. El sujeto 002 fue recuperado con vida, pero se encontró catatónico y no respondía. Como hay un texto que solo menciona a la fundación como easter egg y va de otra trama, saltamos a las últimas 3 historias. 2 de estas son continuaciones del SCP-056 del artículo anterior. Registro de experimento 056.
Sujetos, yegua salvaje sin nombre, en adelante designada como sujeto 3, y su potro, en adelante designado como sujeto 3/A. Notas, al ser adquirida, la sujeta 3 tenía 3 potros. Aunque demostró cierto favoritismo hacia un potro de color azul, claramente tenía un fuerte vínculo maternal con los otros dos. Estos fueron considerados excedentes y programados para la eutanasia. Sin embargo, el personal de clase D, encargado de cuidar a los potros superfluos, tenía una predisposición hacia el abuso de Fluffys y los mataron lentamente frente a su madre. El trauma resultante no se consideró lo suficientemente profundo como para interferir con el experimento. Cabe señalar que la muerte de sus otros potros intensificó considerablemente el apego del sujeto 003 hacia el sujeto 003-A. De hecho, se volvió bastante sobreprotectora. La sujeto 003 comentaba repetidamente sobre la suprema importancia que tenía para ella cuidar a su mejor bebé y mantenerlo a salvo. En el momento del experimento, el sujeto 003-A caminaba y se comunicaba con fluidez. Ambos sujetos fueron introducidos en la unidad de contención de SCP-056 junto con suministros para Fluffys según experimentos previos. Las únicas adiciones fueron una bandeja para basura del tamaño de un bebé y un dispensador de leche. SCP-056 no era visible de inmediato. Los dos sujetos pasaron los primeros minutos explorando y jugando con los diversos juguetes. Se observó al sujeto 003 mostrando varias demostraciones de afecto hacia su cría, desde abrazos hasta cantos. Cuando SCP-056 fue localizado en la pantalla, se encontró en la forma de un Fluffy bebé, una potrilla con la coloración blanco y rosa vista en el primer experimento. El bebé estaba oculto bajo un pliegue de la manta y parecía estar durmiendo. Cuando fue perturbado por una sorprendida sujeto 003, abrió los ojos y se sentó. ¿Qué hace un bebé aquí? Su potro indicó lo siguiente. ¿Bebé, no amiguito? La SCP-056, fingiendo ser el bebé, respondió lo siguiente. Gran Fluffy, ¿quién eres? Soy mamá, y este es el bebé de mamá. ¿Dónde está tu mamá, bebé? Bebé no tiene mamá, bebé es un triste y solito bebé. El sujeto 003 entonces levantó al bebé, entre comillas, para abrazarlo y se ofreció ser su nueva mamá. El sujeto 003-A también lo abrazó, llamándolo nueva hermanita e informándole a SCP-056 que tanto el sujeto 003 así como el sujeto 003-A lo amaban. Después de establecerse como parte de la unidad familiar, se observó que SCP-056 solo ofreció abrazos superficiales tanto al sujeto madre como al sujeto potro. Los tres jugaron de manera relativamente normal, aunque la atención del sujeto 003 se centró cada vez más en SCP-056 en lugar de su propio mejor bebé. El SCP-056 pidió repetidamente ser amamantado, y la sujeto 003 estuvo más que feliz de complacerlo. Por su parte, su verdadero potro solo pidió ser amamantado una vez en el mismo periodo. Se lo hizo esperar hasta que SCP-056 se desprendió, esto con la excusa de que la nueva hermanita no tuvo lechita por mucho tiempo, y su pancita seguro tiene dolor. Tras una larga siesta, SCP-056 pareció despertarse primero. Tras esto despertó al potro, aunque tuvo mucho cuidado de no despertar a la yegua. Se observó a SCP-056 jugar normalmente con el potro hasta que de repente se lanzó al suelo y comenzó a llorar en voz alta. El sujeto 003 se despertó. ¿Por qué lloras, nuevo bebé? El malo hermanito tropezó, hizo que bebé se cayera, necesito abrazos. El potro intentó demostrar su inocencia, pero fue reprendido por una sujeto 003 incrédula. El potro entonces fue expulsado de la cercanía inmediata de su madre, mientras la yegua jugaba con SCP-056. El SCP nuevamente pidió ser amamantado. Cuando el potro se acercó y pidió lechita también, la yegua lo rechazó de inmediato. Por algunas horas, SCP-056 logró manipular a la madre para que continuara acumulando odio hacia su potro. Unas horas después del experimento se observó que la madre le dio un pequeño golpe en el hocico al potro. Esto precipitó un ciclo vicioso. El maltrato del sujeto 003 hacia su potro causó que se sintiera cada vez más angustiado, lo que lo llevó a buscar afecto con más insistencia, lo que a su vez causó que ella lo rechazara con mayor dureza. SCP-056 observó el proceso con visible diversión. Un poco menos de 3 horas después del incidente, se vio que el sujeto 003-A caminaba con una cojera pronunciada y uno de sus ojos estaba hinchado y cerrado. Sin embargo, su madre siguió negándolo. Mamá, bebé tiene Auschwitz. Mamá, por favor, abrazos. No, mamá está jugando con mejor bonita ahora, tú vete lejos. Con el potro visiblemente perturbado, SCP-056 ahora enfocó su bronca hacia la madre. Guácara, tu lechita no es buena lechita. Pero esta es la mejor lechita que mamá puede dar. No, no es la mejor lechita, porque tú no eres la mejor mamá. Que mamá es buena mamá. No, no lo eres. No puedes dar la mejor lechita porque no eres la mejor mamá. La yegua entonces comenzó a llorar y suplicó al SCP que la perdonara.
SCP-056 se mantuvo en silencio. Parecía observarla sin ninguna expresión. Luego con calma se levantó y caminó hacia el dispensador de leche. SCP-056 golpeó el botón para liberar la leche y comenzó a beber. Una hora después, el sujeto 003 estaba visiblemente deprimida y se negaba a moverse. SCP-056 se acercó y comenzó a darle órdenes para mejorar. La sujeto 003 obedeció ciegamente, diciendo que haría cualquier cosa para ser la mejor mamá para SCP-056. SCP-056 exigió la mejor lechita, así que la sujeto 003 fue al dispensador de leche y trajo un poco de leche en su boca para SCP, quien la bebió con desdén, señalando que la lechita era mediocre pero que aún así la bebería. Por su parte, cuando el potro, alias sujeto 003-A, intentó acercarse una vez más, SCP-056 lo miró fijamente y dijo: Ella ya no es más tu mamá, ahora es mi mamá. Observación terminada. Los niveles de afecto y lealtad del sujeto 003 hacia el SCP fueron monitoreados durante varios días adicionales y se observó que su comportamiento continuó deteriorándose, mostrando una completa sumisión a SCP-056 y un abandono total de su propio hijo. El potro, alias sujeto 003-A, finalmente fue encontrado muerto de inanición y lesiones, ignorado completamente por su madre hasta el final. Sujeto, unicornio macho salvaje sin nombre, confirmado como un amigo Marty, de aquí en adelante designado como sujeto 4. Notas: para los fines del experimento, SCP-056 fue trasladado a un gran vivero de plantas de vidrio en terreno de la Fundación. El vivero fue vaciado de todas las plantas y accesorios. Luego el suelo fue cubierto con césped y las paredes revestidas con arbustos de frambuesa y plantas comestibles con flores. La intención era crear la impresión de un entorno al aire libre, uno que fuera atractivo para un Fluffy salvaje. El sujeto 4 fue introducido en la unidad de contención temporal de SCP-056 junto con una selección de suministros estándar para Fluffies. SCP-056 tomó inmediatamente la forma de otro unicornio. Esta nueva forma era notablemente similar al sujeto 4 pero más grande y mejor estado. Al ser introducido en la unidad de contención, el sujeto 4 inmediatamente comenzó a realizar su típica exhibición territorial. Intentó aumentar su tamaño aparente adoptando una postura más amplia y cuadrando los hombros, y pronunció un desafío ritualizado. SCP-056 fue llamado Tonto Fluffy y se le informó que la unidad de contención era territorio de Smarty ahora. El sujeto 4 ordenó a SCP-056 que se fuera, bajo la amenaza de: te daré peores dolorcitos y peores popis. SCP-056 respondió levantándose en una postura similar. Su mayor tamaño y porte más digno hicieron que el sujeto 4 pareciera mucho más pequeño y desalineado de lo que ya era. Una discusión territorial comenzó a repetirse varias veces, con el sujeto 4 volviéndose cada vez más agitado. El sujeto 4 fue observado adoptando varias tácticas para intentar parecer más grande y amenazante, ninguna de las cuales pareció intimidar a SCP-056 de ninguna manera. Cada ronda de insultos parecía tener un efecto más devastador en la confianza del sujeto 4. Al ser acusado de ser un tonto y muy feo Fluffy, el sujeto 4 perdió la compostura por completo. Después de gritar incoherentemente durante varios segundos y correr hacia SCP-056 como si fuera a atacarlo, el comportamiento del sujeto 4 cambió por completo. Se desplomó en el suelo, llorando y preguntándole a SCP-056 por qué había dicho esas cosas. SCP-056 se alejó del devastado ex-Smarty y comenzó a disfrutar de los arbustos frutales. Después de alrededor de un cuarto de hora, el sujeto 4 se recuperó de su ataque de llanto y se acercó a SCP-056, adoptando una postura sumisa y preguntándole al SCP si quería ser su nuevo amigo. SCP-056 simplemente lo ignoró. El sujeto 4 entonces le pidió comer alguna de las frutas. SCP-056 le respondió que no de forma tajante. Esto se repitió varias veces hasta que el sujeto 4 desconsolado se retiró al área donde había dejado los suministros y volvió a abrazar y hablar con el juguete de peluche que tenía en su posesión. SCP-056 se burló de esto, para luego empujar el juguete con su pezuña, ordenándole que respondiera y moviéndolo bruscamente varias veces. El sujeto 4 estaba visiblemente inquieto pero no intervino. Habiendo establecido que el juguete era inanimado, SCP-056 lo declaró un tonto juguete para un tonto Fluffy. Para evidente consternación del sujeto 4, SCP-056 procedió a evacuar sus intestinos sobre el juguete. Finalmente el sujeto 4 se recuperó lo suficiente como para acercarse a SCP-056 una vez más. Esta vez SCP-056 permitió que el sujeto 4 compartiera su comida. Tras varias notas censuradas, el artículo termina de la siguiente forma. El sujeto 4 se dio la vuelta y corrió de regreso al área de entrada. Sumergió su cara en un plato lleno de agua con la evidente intención de ahogarse. Sin embargo, sus sollozos lo hicieron torpe. Una pezuña golpeó el borde del plato volcando todo el agua. El sujeto 4 fue observado pasando los siguientes 15 minutos llorando y tratando de ahogarse en un parche de césped húmedo.
3 horas y 20 minutos después, el experimento fue terminado. Nota del diario de investigación del Dr. Barnes. Incidente 2520. Voy a probar la comprensión mental de lo que está preparado en la mente de los Fluffys y qué instinto de supervivencia tienen. Un archivo de audio adjunto a la anotación comienza a producirse. Toma, aquí tienes Sketty. Sketty, sí, Fluffy ama Sketty. ¿Sabes siquiera qué es? ¿Qué dice, señor? Y si sabes qué significa Sketty. ¿Los Numis? Ok, tengo un desafío para ti. ¿Un desafío? Sí. Coloco 2 platos de pasta frente al Fluffy, uno es espagueti tradicional y el otro es ravioli con albóndigas. Ok, dime cuál es el Sketty y cuál no lo es. Ese. Que conste que el Fluffy señaló el espagueti. ¿Ahora puedo tener Numis? No, ahora viene una segunda prueba. Los siguientes platos que coloco son ensalada de pasta y el otro plato es carbonara. Ok, ¿y ahora cuál? Maldito, elige un plato de una vez. Vamos, responde la pregunta cuál es, responde o muere. No lo sé. En ese punto saco mi pistola y apunto su cabeza. Tienes hasta la cuenta de 5. Fluffy no sabe contar hasta 5. 1, No lo sé. 2. De la izquierda. Suelto la cabeza del Fluffy y guardo la pistola. Que conste que el Fluffy eligió la carbonara. ¿Eso fue todo? Sí, eso era todo lo que necesitaba. Tras oírse un disparo, el audio se corta. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Nos vemos en unas semanas, seguramente con una secuela de las historias de los primeros días o el Crónicas de Cleveland. Chao.